Ahora sí, buen día estudiantes. Me faltaba mandarles el título quinto y entonces hoy día les voy a explicar ahora en este minuto. Y digo que las vías voluntarias notarias es el capítulo relacionado al capítulo quinto. Pero primero tenemos que entender qué es una vía voluntaria notarial. Y vamos a decir que es un trámite que se realiza eh, am, con la presencia de un notario. Ante la presencia de un notario, vamos a comentar que las partes de común acuerdo llegan a, a, a solicitar los servicios del notario para crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas. Entonces, todas estas van a poder pedir conforme y rigurosidad que establecida en la ley, pero para el acuerdo de las partes. A ver, vuelvo a decir. Entonces digo que es la vía voluntaria notarial es un trámite realizado ante el notario para que éste dé fe, va a dar fe de, va a dar fe pública. Con esta fe pública se va a crear, se va a modificar o se van a extinguir las relaciones jurídicas. Todas estas se deben pedir bajo lo establecido en la ley y con mucha rigurosidad. ¿Cuál sería la procedencia de estas vías voluntarias notariales? Lo primero que tenemos que establecer que va a ser la existencia del acuerdo de partes. Este acuerdo de partes debe ser libre, debe ser voluntaria, debe ser consentida, debe ser una acción que no impida el derecho de terceras personas. Este trámite no limita la competencia de la vía judicial. Si una persona ha acudido al servicio notarial, entonces, pero no le agrada algún extremo, entonces puede ingresar en la vía judicial. Sin embargo, al revés no podría pasar, porque si estaría tramitando en la vía judicial, no se va a suspender la competencia en vía notarial. Es más, queda restringida. Los efectos de las escrituras públicas que vayan a elaborar ustedes como notarios dentro de las vías voluntarias notariales va a tener efecto de cosa juzgada, cumpliendo con la obligatoriedad y con la fuerza coactiva. Se suspende inmediatamente si se evidencia que una de las partes tiene si se evidencia que no existe el consentimiento de alguna de las partes. Ese trámite voluntario será realizado mediante reglamento. Pero estas vías voluntarias notariales se rigen por principios. El principio de legitimidad, el principio de libertad, el principio de consentimiento, de igualdad, de solemnidad, de legalidad, de neutralidad, de idoneidad, de transparencia y de economía, de simplicidad y de celeridad. Esos son los principios por los que se van a realizar las vías voluntarias notariales. Pero nosotros tenemos que hablar qué tipo de trámites existen. Por ejemplo, en materia sucesoria, en materia civil y en materia sucesoria tenemos trámites, por ejemplo, como la retención y la recuperación de la posesión de bienes inmuebles. También tenemos el deslinde y el amojonamiento de predios urbanos. Luego tenemos la división y partición de bienes inmuebles. Luego tenemos la la declaración de límites y a muros medianeros. Luego tenemos el proceso sucesorio sin testamento. Luego tenemos la división y partición de la herencia y la apertura y el cierre que rige, bueno, y la apertura y el cierre del testamento. Esos serían los trámites que se van a desarrollar por esta vía. Sin embargo, en materia familiar vamos a encontrar
que se puede realizar el divorcio de mutuo acuerdo, em, permisos de viaje al exterior, siempre y cuando estén los dos padres presentes. ¿Y en qué consistiría esta vía voluntaria notarial? Primero que la procedencia, o sea, para que se dé curso a una solicitud de divorcio notarial, debe existir primero el consentimiento de las partes como primer elemento. Debe, de no existir, debe a ver, decimos el consentimiento de las partes para que, para la disolución del vínculo matrimonial. No debe existir hijos menores de edad, no debe existir bienes gananciales producto del matrimonio. No debe una de las partes estar queriendo solicitar pensiones o asistencia por ningún caso, ¿no? Y todas estas se tienen que verificar bajo certificaciones. Lo primero que se va a realizar es la petición y el acuerdo se debe manifestar. Será procedente y por escrito, o sea, se va a presentar la solicitada, yo voy a presentar la solicitud ante ustedes notarios de forma escrita, adjuntando para este cometido voy a adjuntar, por ejemplo, el certificado de matrimonio de los interesados, de ambos, voy a darles el certificado, digo, la fotocopia de carnet de ambos. Voy a, em, eh, voy a redactar un acuerdo donde se especifique este extremo y también debe contener el nombre, el apellido, el domicilio, debe contener em, la identidad de las partes, el domicilio real, como decía, debe contar o presentar un certificado los certificados que acrediten la mayoría de edad o la inexistencia de hijos. Debe también acreditar la existencia de bienes gananciales sujetos a registro. Deben acreditar también una renuncia expresa a cualquier forma de petición alimentaria y luego van a poner la fecha en el documento. El trámite ha sido modificado por la ley 1115 y esta ley 1115 nos habla de la protocolización de la petición, del acuerdo, si es que existiría algún documento de representación y también una certificación una certificación de este extremo del expediente o de lo expedido por el, por los solicitantes. ¿Para qué? Para que se pueda verificar la extinción del, com- la extinción o el correspondiente divorcio notarial para que éste pueda ser presentado en oficinas del Ceresi y se pueda anular la partida matrimonial, ¿no? Y va a surtir los mismos ejemplos, como habíamos dicho. Bueno, estudiantes, eso es algo en cuanto a la vía notarial, a las vías voluntarias notariales, qué tipos de documentos existe para que ustedes tengan conocimiento. Nos faltaría el último tema, que es el régimen disciplinario, que voy a cortar y voy a enviar ese.